Amén, buenos días. Buenos días. Muy bien, puedes tomar tu lugar en esta mañana. Hoy estamos contentos, es el segundo domingo que tenemos en el año, ¿verdad? Y estamos agradecidos con Dios por la fidelidad que Él tiene hacia nosotros. Y esta mañana en casa, sé que no es la excepción de poder agradecer a Dios por sus bondades. Así que en esta mañana yo te invito a que podamos disponer nuestro corazón, podamos disponer todo lo que somos para poder recibir de la palabra de Dios. La semana pasada les dijimos que iniciamos una serie nueva. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? ¿Cómo se llama? Primero lo primero. Ahí me va a salir en pantallas. Primero lo primero se llama la serie de este mes. Y bueno, vamos a abarcar un poco marzo, abril. Entonces vamos a hacer, es una serie un poco larga, extensa, pero yo te invito a que podamos disponer todo nuestro ser, todo lo que nosotros podamos comprender a través de esta serie. Esta serie se va a basar en los evangelios, se va a basar en la vida de Jesús, en la palabra, 100%. Si tú puedes ver allá a los costados, hay algunas frases, textos básicas que puedes tú observar ya después, pero que puedas empaparte de eso tanto en la iglesia. Los domingos vamos a estar viendo esta serie, también en los grupos Conexión vamos a estar viéndolo. Y aprovechando a eso, antes de orar para poder iniciar, va a aparecer acá atrás, pero vamos a iniciar con un tiempo de devocional, un tiempo en donde vamos a abrir las escrituras, donde vamos a poder leerlas, meditar en ellas y poder hacer nuestro tiempo devocional. Tu líder te va a hacer llegar a través de un grupo de WhatsApp, o si no estás en algún grupo, acércate a tu líder y pídele el calendario. El calendario va a ser de enero, febrero, marzo, creo que llega hasta abril más o menos. Pero vamos a ir así, vamos a ir de lunes a viernes, comenzando desde el día de mañana 15, vamos a leer un capítulo diario. Y en el calendario aparece un día donde leemos 2 capítulos, que van a ser por lo regular todos los días jueves en las semanas, vamos a leer 2 capítulos. Entonces, y ahí por ahí tu líder te va a decir si va a revisar tu devocional o no. Ahí cada quien de cada líder te va a ir diciendo, pero haz tu tiempo devocional con Dios, lee las escrituras. Vamos a leer los evangelios, Mateo, ¿qué sigue? Lucas. Son 4 evangelios cual vamos a estar leyendo en esta serie, así que yo te invito a que saques tu tiempo para poder leerlos. Un capítulo diario de lunes a viernes, nada más. Pero vamos a estar aprendiendo más de la palabra de Dios, más de las promesas, más de la vida de Jesús. Y creo yo que vamos a poder también enamorarnos un poco más de esto que es la palabra de nuestro Dios. Así que ahí te vamos a hacer llegar por ahí el calendario. En la parte de afuera, del lado mi derecha, de esta derecha, en el muro de acá hay una serie de anuncios que tenemos durante el año. Ahí puedes ir observándolo, ya luego te vamos a ir diciendo. Luego creo que en la cafetería, en el lobby hay unas tarjetitas largas que trae todos los anuncios del mes. Así que si tú tienes alguna duda, puedes acercarte a tu líder. También ahí tenemos los anuncios para que tú puedas observarlos durante los días que vengas a servicio, puedas estar pendiente de todo lo que hacemos durante el mes, ¿va? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿O lo vuelvo a explicar? Vamos a comenzar. Te invito a que podamos orar. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de poder estar en esta casa, de poder estar hoy reunidos aquí en el segundo domingo del mes, en la cual, Señor, hemos visto tu mano. Tú sigues siendo fiel, Señor, y por eso hoy podemos estar de pie, proclamando, Señor, esa grandeza que hay en ti, Señor. Yo te pido que abras nuestro entendimiento en esta mañana para recibir de tu palabra, Señor, y que tú puedas hablar a través de mi vida, que sean tus palabras, Señor, no mis palabras. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos
porque están orando por mí. Entonces vamos a comenzar hoy. Les mandan un saludo los pastores de la casa. Hoy tuvieron que ir a cumplir un compromiso importante para ellos, entonces hoy no están, pero los están viendo por allá. También estamos en Facebook, si pueden compartirlo para que alguien más pueda verlo. Pero ahí están los pastores, mándenles ahí un saludo en las redes. Ahí están también pendientes a pesar de que están en el compromiso, pero ahí están, así que les mandan un saludo bien grande. Vamos a comenzar. La serie se llama Primero lo Primero. Vamos a repetirlo 1, 2, 3. Y primero lo primero me encanta porque creo que Dios ha alineado todo lo que va a pasar durante el año. No nada más esta iglesia, sino que hay muchas iglesias que estamos lanzando esta serie de Primero lo Primero a nivel nacional, internacional, en otros países. Esta serie es importante y creemos que Dios va a hablar a través de esta serie. Y ese día, pues me toca abrirla y quiero compartir con ustedes durante estos minutos para poder comprender esa primera parte. Mi título del día de hoy yo le he puesto Jesús sobre todo. Jesús sobre todo. Y quiero que me acompañes a la palabra de Dios en un momento más. Pero yo creo que si podemos entender esta mañana la importancia de este tema, vamos a poder llevar nuestra vida en un alto nivel. Y me atrevo a pensar y a creer en las promesas de Dios. Y me atrevo a decirte que si tú comprendes este principio para tu vida, también tu nivel o tu estatus de vida va a cambiar. Porque es uno de los principios que Dios ha establecido en su palabra para que nosotros podamos seguirlas y podamos llevar nuestra vida aún más alto. Y yo creo y oro también para que podamos entender esto esta mañana. Quiero que podamos empezar a hablar de esto. En el Antiguo Testamento muchas veces se profetizó la llegada de un Salvador, de un Mesías. Y creo que todos eso lo conocemos, pero antes de que Jesús naciera y viviera, hubieron grandes personas en la tierra que gobernaban al pueblo de Dios. Y yo no sé si ustedes conocen, pero hay 3 personajes importantes que yo puedo rescatar en la Biblia. Pero ¿quién además de Dios, quién además de Jesús fue un buen líder para el pueblo de Dios? Y quiero que nos basemos en estos personajes. Nos vamos a basar en el rey David, en Moisés y nos vamos a basar en Abraham. ¿Va? Entonces estos 3 nos van a ayudar esta mañana, pero quiero que podamos entender la vida de ellos. Y creo que muchos de nosotros conocemos el trayecto de ellos, pero la gente en el Antiguo Testamento, antes de que naciera Jesús, la gente esperaba un Salvador, porque lo habían profetizado, en Isaías lo habían profetizado. Entonces la gente estaba esperando una nueva persona. Entonces la gente se empezó a preguntar o tener expectativas de cómo iba a venir esa persona, que iba a ser. Tal vez iba a ser como Moisés, tal vez iba a ser como Abraham, tal vez iba a ser como David, quién sabe, ¿no? Entonces ellos empezaban a preguntarse entre ellos y a hacerse esas expectativas. Pero yo quiero que podamos recopilar así de manera global las vidas de estas personas. David, el rey David lo conocemos. Lo conocemos porque fue ungido por el profeta Samuel cuando cuidaba ovejas. Yo creo que sí lo recordamos, cuando era aún adolescente. También conocemos al rey David como el máximo campeón. Él fue el que derrotó a Goliat. Eso sí lo conocemos, ¿verdad? Y David fue el segundo rey de Israel que hizo a su nación, hizo que esa nación sea unida y poderosa. Creo que fue uno de los mejores gobernantes que tuvo el pueblo de Dios. Y creo que podemos conocer la vida de David en estos grandes rasgos. Pues si escuchamos de David, bueno, podemos decir, pues sí, él mató a Goliat, él lo derrotó. ¿Quién más? Abraham. Vamos con Moisés. Moisés liberó al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios. Eso lo sabemos. Moisés escribió los 10 mandamientos, obviamente inspirados a través de Jesús, de Cristo. Y Moisés, gracias al poder de Dios, separó el mar, abrió el mar
y hizo que el pueblo sea libre, ¿verdad? Del ataque de los enemigos. ¿Qué otro personaje? Abraham. Lo conocemos como el amigo de Dios. La Biblia me gusta porque menciona a esta persona, Abraham, como el amigo de Dios. El amigo de Dios. Según en la Biblia no hay otra persona que se considere como el amigo de Dios, más que Abraham. Porque Abraham también se conoce como esa persona que fue obediente a la voz de Dios y también se le conoce como el padre de la fe. Es una de las personas que nos ilustran la fe en la Biblia. Entonces, esos tres, la gente estaba esperando tal vez a una persona que pueda liberar aún más a las personas como Moisés, o que pueda gobernar de la mejor manera como David, o sea, aún mejor, o que pueda llevar con sabiduría a la gente y bendecir a la gente como Abraham. La gente estaba esperando a alguien más. Pero llegó el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra profética, que son las Escrituras. Y llega Jesús. Y Jesús, tenemos las expectativas de que Jesús es el rey, porque la Biblia lo describía de esa manera. Y Jesús viene a la tierra como rey. Pero Jesús viene a la tierra como un rey, pero no como un rey con corona, sino como un rey sin corona, porque Jesús se le conoce por esas características. Mira, a Jesús lo conocemos porque es el Hijo de Dios. También lo conocemos porque fue el mayor servidor en la tierra. También lo conocemos porque es un maestro por excelencia. También conocemos a Jesús porque es el que sana. También conocemos a Jesús porque Él murió por nuestros pecados. Conocemos a Jesús porque es capaz de caminar sobre el agua, calmar la tempestad. Y yo creo que hay un sinfín de cosas por la cual podemos conocer a Jesús hoy en día. Pero la gente estaba esperando a un rey con un castillo, con servidores, con corona, con ese tipo de cosas que cuando escuchamos que viene un rey tal vez y nos imaginamos ciertas cosas, pero Jesús fue todo lo contrario. Y no porque Jesús no pudiera ser de esa manera, sino porque Jesús quería revelarse a nuestras vidas de manera distinta y quería venir a la tierra a cambiar tal vez la cultura que en la tierra había y que todos conocemos esa historia. Así que hoy yo quiero animarte en esta palabra porque la verdad es que Moisés, Abraham, David fueron buenos en sus tiempos. Fue un buen gobernante, fueron buenos líderes, hicieron bien, trabajaron bien, siguieron el llamado de Dios y lo hicieron bien. Lo hicieron muy bien. Pero cuando llega Jesús, cuando la palabra profética se cumple en la tierra, entonces llega ese Salvador. Y Jesús está sobre todos ellos. Esto quiere decir que Jesús es mucho mejor. Él tiene un mejor nivel de gobernación hacia la gente. Y todo lo que sabemos, Él libera, Él sana. Y todo lo que hoy conocemos de Jesús. Por lo tanto, Jesús está sobre todos ellos. A pesar de que ellos fueron buenos en su momento, Jesús los rebasa. Eso quiere decir que no hay un nombre y no hay ningún nombre que pueda estar sobre el nombre de Jesús. Solamente está Jesús. Solamente está el nombre sobre todo nombre. En este caso es Cristo Jesús. Y si nosotros leemos las Escrituras, podemos entender este suceso un poco más. Pero hoy yo quiero ilustrarte un poco acerca de cómo o por qué tenemos que hacer a Jesús sobre todo en nuestra vida. Tenemos que poner a Dios sobre todo en nuestra vida. Pero quiero que me acompañes al libro de Isaías. Isaías capítulo 7 versículo 14.
¿Cuántos de nosotros conocemos a Dios? ¿Puedes decir un fuerte amén? Conocemos a Jesús y todas sus características y virtudes que Dios y Jesús, el Espíritu Santo, tienen y nos comparten, ¿verdad? Con amor. Pero ¿por qué muchos de nosotros, aun conociendo a Jesús, no estamos dispuestos a ponerlo sobre todo? Porque a veces lo conocemos, pero no estamos dispuestos a poner a Dios sobre todo. Sobre todo. Y hoy eso es parte del mensaje, de poner a Dios en primer lugar. El punto número 1 es, Él es sobre todo. Y Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, pues aún no estaba esa palabra, pero fue profetizado la palabra a través de una persona que Dios usó en ese momento. Y luego, si nosotros vamos al libro de Mateo 1:22 al 23, en Isaías se lanza la palabra, se da la palabra a través de la vida de Dios, ¿verdad? Inspirado por Dios a través de una persona, pero se lanza la palabra como una palabra profética. En Mateo 1:22 al 23 dice de esta manera, lee conmigo, 1, 2, 3, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Yo quiero que a partir de hoy podamos entender esta palabra. Cuando escuchemos la palabra Emmanuel, o ya sabemos que Dios se revela de esta manera, que es Emmanuel, que significa, ¿qué significa? Podamos creer la palabra que Dios lanza a nuestras vidas. Pero mire, yo veo acá en esta parte de la palabra que Dios es completo, porque es capaz de diseñar y de tener preparado desde antes de que Jesús viniera a la tierra. Porque fue lanzada la palabra profética y después dice Mateo que Él hizo que se cumpliera esta palabra para que todo lo que el profeta dijo, la gente pueda ver este acontecimiento. Y yo puedo, y me lleva también a pensar en que si Dios puede hacer ese tipo de cosas, diseñar, planear, profetizar y luego mostrar que sí se cumple la palabra de Dios, a mí me lleva a comprender que Dios tiene el control sobre todo. Dios tiene el control sobre todo. Eso quiere decir que Él tiene control sobre todos los tiempos. Y por lo tanto, Él tiene el control de nuestras vidas. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe tal vez la situación en la que hoy estamos pasando, en la que hoy estamos atravesando. Tal vez Él sabe, y no tal vez. Él sabe y Él tiene el control sobre todo. Él tiene el control sobre todo. Pero la pregunta en esta mañana es la siguiente. La pregunta en realidad es: ¿nosotros le hemos dado ese lugar a Dios que merece? Sobre todo en nuestra vida. Porque quiero que podamos entender una cosa. Para que haya un resultado de la palabra de Dios dada por Dios, para que podamos ver la promesa cumplida de Dios, de todas las promesas que están escritas, primero debe de suceder algo en nuestras vidas. Y es lo siguiente: para que Dios tenga el control, nosotros debemos primero de poner a Dios sobre todo. Porque si queremos ver esas promesas cumplidas, si queremos ver eso que Dios ha dicho en nuestras vidas, tenemos que primero poner a Dios sobre todo. Porque no podemos ver resultado de que Dios tenga el control si yo no le he puesto a Dios sobre todo. No sé si me puedes entender, pero la palabra que fue dada por Dios de que Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel?
Emmanuel significa... Y si esa palabra fue dada para nosotros, eso significa que Dios va a estar con nosotros, que Dios promete eso. Pero para que eso haga efectivo en nuestra vida, primero debemos de poner a Dios sobre todo lo demás. Sobre todo lo que en nuestra vida hay, en cualquier área de nuestra vida, Dios debe ser el primero sobre todo. Solamente de esta manera va a funcionar y tú vas a poder ver la palabra cumplida en tu vida. No de otra manera. Solamente de esta palabra. Si tú pones a Dios sobre todo, automáticamente la palabra que fue dada, Emmanuel, Dios con nosotros, se va a hacer efectiva en tu vida. Pero solamente que poniendo a Dios sobre todo. Y con ello quiero que me acompañes al libro de Mateo. Hola. El libro de Mateo, capítulo 1, versículo 22 al 23. Lo acabamos, pero vamos a volver a leerlo. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El segundo punto es que tenemos un destino más grande. Y si la palabra de Dios dice Emmanuel, y que Emmanuel significa Dios con nosotros, esto nos garantiza que Dios va a estar con cada uno de nosotros. Una de las razones por la cual poner a Dios sobre todo es esto. Es esto que acabamos de leer. A pesar de que Dios es omnipresente, eso significa que Él va a estar con nosotros en todo momento, que Él va a estar siempre, que Él tiene el control de todo, porque Él tiene esta virtud en su vida. Pero quiero que podamos abrir un poco más nuestro entendimiento con la vida de Abraham. Vamos al libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Génesis 12. Y te voy a leer, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y agrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y mira qué dice la palabra, dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y yo me quiero quedar allá. Y se fue Abraham como le dijo. Y eso nos lleva a lo anterior, que no podemos hacer que Dios tenga el control de todo si yo no le doy el control a Él. Y si yo no pongo a Dios sobre todo, porque la palabra de Dios fue dada. Hubo una palabra para Abraham, una palabra, una promesa, una palabra profética, como ustedes lo quieran conocer, pero fue entregada una palabra a Abraham. ¿Y qué le dice? Le da una instrucción, le da algo que hacer para poder recibir estas promesas. Le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, agrandeceré tu nombre y serás bendición. Y la promesa que viene. Pero Abraham creyó. Y yo creo que podemos entender esta palabra y conocemos la historia y el desarrollo de la vida de Abraham en la tierra en ese momento. Y nosotros también podemos compararnos con él, porque nosotros también tenemos esas promesas dadas hacia nuestras vidas. Y a veces nosotros tenemos todas las promesas escritas. El pastor día tras día, domingo tras domingo, está empeñado en poder enseñarnos las promesas de Dios para nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Es que a veces nosotros hacemos todo lo contrario. Es que a veces Dios nos está dando una instrucción, Dios nos está diciendo: haz esto para que pueda suceder esto, pero luego hacemos todo lo contrario. A veces tenemos las promesas alrededor de nosotros, pero no somos capaces de poder decir: oye, sí, hay que poner a Dios sobre todo para poder ver esas promesas cumplidas, tal y como lo refleja la historia de la vida de Abraham. Abraham pudo haber dicho: bueno, ¿sabes qué? Si lo hago, voy después. Pero la palabra dice que Abraham
fue, ¿cómo dice la palabra? La palabra dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Esto quiere decir que Abraham recibió una instrucción. Recibió una instrucción tal y ha dicho Jehová, Dios. Y cumplió esa palabra. Y ahora yo he tomado la determinación este año de poder saber que está la palabra de Dios ahí. Está escrita, me lo dicen, escucho. Y siempre hay una palabra de parte de Dios para nuestra vida. Y yo sé que hay bendiciones para nosotros. Pero este año yo me he determinado a una cosa. Y espero que tú te determines a partir de hoy esto. Que te determines a esto. Yo me he determinado a... Sé que están las promesas. Pero yo no quiero nada más estar en la promesa. Yo no quiero caminar o esperar la promesa, sino que yo quiero vivir en la promesa. Yo no tengo que vivir por la promesa. Y esto es diferente porque a veces todos estamos esperando a que Dios cumpla su promesa. Y Dios lo va a cumplir. Pero a veces nos las pasamos todo el tiempo esperando y esperando y esperando. Pero yo me he determinado este año a no esperarla, sino que a vivirla, porque todos los días Dios nos bendice. Todos los días Dios cumple su promesa. Todos los días Dios está cumpliendo la palabra profética que Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Dios no nos ha dejado. Y eso nos lleva a esto, a vivir en la promesa 24/7. No nada más esperando a que la promesa se cumpla. La vida de Abraham nos enseña a que no nada más tenemos que creer, sino que también tenemos que hacer. ¿Qué nos enseña la vida de Abraham? ¿A qué nos enseña la vida de Abraham? A creer y a hacer. Y de esa manera Abraham pudo ver la promesa cumplida sobre su vida. Y hoy lo conocemos como el padre de la fe y el padre de muchos. Y él bendijo muchos, él fue bendito. Y todo lo que conocemos de él, pero fue gracias a que él creyó la palabra que le fue dada y hizo. Y con esto me lleva al libro de Mateo 6:25 al 27. Mateo 6:25 al 27. De nuevo nos enfocamos en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos muchas herramientas para resolver los problemas de nuestra vida. Y es que a veces la palabra está, ahí está la herramienta, pero hacemos todo lo contrario. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Mateo 6:25? Dice: por lo tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y dice la palabra: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué es lo primero que dice Jesús en su palabra? ¿Puedes leer la primera parte, por favor, de Mateo 6:25? Dice: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida. Y esto me lleva a decirte esto: no te preocupes, confía. No te preocupes, confía, porque la palabra de Dios en Isaías nos fue profetizado que iba a venir un Salvador y se iba a llamar Emmanuel, que significa. ¿Y por qué nos preocupamos? Si la palabra de Dios en el Antiguo Testamento fue enviada y Dios en el Nuevo Testamento se encargó de cumplir esa palabra, ¿por qué hoy nos afanamos por las cosas que pasamos? ¿Por qué hoy nos preocupamos? Yo te digo con todo mi corazón, no te preocupes. ¿Va a haber problemas? Sí, va a haber problemas. Tal vez el trabajo va a pasar algo, no lo sé. Pero tenemos que tener presente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: Emmanuel, Dios contigo. Dios contigo. Dios está contigo. Y si tú no lo crees, yo lo creo y yo digo amén, porque
yo creo la palabra de Dios. Gracias por esos amenes. O sea, la verdad, lo que yo les dije al principio, si nosotros logramos entender ese principio de vida, de poner a Dios sobre todo, vamos a poder cambiar nuestra vida. Porque solamente lo único que vale es Jesús, que Jesús sea nuestro primer lugar en todo. Mira, Mateo 6, 27 al 30, seguimos leyendo, dice: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Yo me digo con esta parte que dice hombres de poca fe. ¿Por qué tenemos poca fe? Si la palabra de Dios ya fue enviada, ya fue dada. Y de nuevo te pregunto, ¿qué significa Emmanuel? ¿Y por qué tenemos poca fe? Luego nos llegan comentarios de que estoy enfermo y por eso no fui. Hombres de poca fe, dice Jesús. O luego, no hay dinero, por eso no pueden ir a la iglesia. Hombres de poca fe. La palabra de Dios y Jesús nos dice esto: hombres de poca fe. Y yo quiero decirte hoy que tenemos que tener fe. Y creo que todos conocemos lo que dice Hebreos 11:6, lo que significa la fe. Pero yo te invito hoy a levantar tu fe. Si Jesús y Dios ya dijo que así va a ser, nosotros tenemos que creer que así va a suceder. ¿Por qué? Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Dios tiene el control sobre todas las cosas. Si Dios ya lo ha dicho, así va a ser. Mira, Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice así: el resultado de la vida de Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y mi punto número 2 fue: tenemos un destino más grande. Y yo te animo a esto. Tenemos un destino más grande que el de Abraham. Tenemos un destino mucho más grande que el de Abraham. Si Abraham fue bendecido, Dios nos va a bendecir doblemente. Si Abraham vio esa promesa cumplida sobre su vida, ¿por qué nosotros no la vamos a ver? Yo creo en la Escritura y en la palabra de Dios. Y si Dios dice que Él tiene el control sobre todo, entonces así va a suceder. Dios tiene el control sobre todo. Y si Dios ha prometido, entonces lo único que me corresponde hacer a mí, que es creer y obedecer la palabra de Dios. Si así como Abraham nos dice: vete de tu tierra, de tu parentela, vete a este lugar. Y así como Abraham obedeció, de la misma manera tenemos que hacerlo, porque hoy conocemos el resultado. Hoy conocemos el resultado de la vida de Abraham. Tal vez antes, como en aquel entonces, tal vez Abraham dijo: pues ¿qué va a pasar? Si me voy, ¿qué va a pasar? Pero hoy tú y yo conocemos las Escrituras y conocemos el resultado de la vida de Abraham. Abraham fue llamado a los 75 años. ¿Cuántos años tenemos y nos estamos muriendo? Pero Abraham fue enviado, fue llamado a los 75 años de edad, y fue cuando obedeció a Dios. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque Dios lo tiene planeado de la mejor manera. Una última razón que quiero darte, y eso no te lo dije al principio, pero no quiero justificar por qué Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida, porque con simplemente saber quién es Jesús, necesitamos hacer a Dios el primer lugar sobre todo. Es sencillo poder hacer a Dios el primer lugar. Juan 10:7 al 11 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Lee conmigo, dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y dice la palabra de Dios
¿Qué dice la palabra? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y vamos un versículo atrás. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Tenemos que creerla. La palabra está escrita. ¿Quién quiere tener vida? Pero en abundancia. En abundancia. La palabra de Dios promete que Él es el buen pastor. Y el que viniera a Él, el que entrare por esa puerta, entonces hallará vida. Y no solamente vida, porque tal vez muchos de nosotros y en la actualidad allá afuera la gente vive, pero no vive tal como las promesas de Dios, que es vivir en abundancia. Y yo te invito a que hoy podamos entender esta parte de que Él es el buen pastor. Y esto es sencillo porque solo tenemos que poner a Dios sobre todo y creer, y la palabra de Dios va a ser efectiva en nuestra vida. Si nosotros creemos y ponemos a Dios sobre todo, el buen pastor va a actuar. El buen pastor va a actuar. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me bendice? Porque Dios no es sobre todo nombre en tu vida. Dios no es el primer lugar en tu vida. Pero si la palabra de Dios está escrita, ¿pero qué me hace falta a mí? Entenderla, creerla y ponerla en práctica. Y ponerla en práctica nos lleva a poner a Dios sobre todo. Ahora, quiero ir cerrando este tiempo. Y por último, el último punto se llama primero lo primero. ¿Cómo se llama este punto? Y esto es sencillo, solamente tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas. Existe en nuestra vida un orden de prioridades. Existe en nuestra vida una lista de lo que hacemos primero y lo que hacemos después. Lo que es importante y lo que queda en segundo término. Hoy yo te pregunto, ¿en qué orden o en qué rango de prioridad está Dios en tu vida? Yo quiero que entiendas esta parte y yo quiero decirte que el rango en el que se encuentre Dios en tus prioridades es la medida en la cual vamos a recibir esa bendición. El rango en el que se encuentre en Jesús en nuestras prioridades determinará la medida en la que vamos a recibir la bendición de Dios. Esa bendición que habla en Isaías antes de que Jesús naciera y viniera a la tierra, que es Emmanuel, que significa, para que esa promesa se cumpla, nuestro orden de prioridades, Jesús debe de estar sobre todo nombre. O sea, que Jesús debe de ser el primer lugar en nuestras vidas. ¿Cómo está el orden de tus prioridades? Yo te pregunto, iglesia, ¿cómo está el orden de tus prioridades? Porque eso va a determinar la medida en la que Dios te va a bendecir. Eso va a determinar la medida en la que las promesas de Dios se van a ir cumpliendo sobre tu vida. Si tú no haces de Dios la primera prioridad, entonces pues tal vez vamos a ver las promesas cumplidas, sí, vamos a esperar un buen tiempo, pero lo que yo les decía en el punto anterior, yo me determino este año a vivir en la promesa, no a esperar a que la promesa se cumpla, porque la promesa ya se está cumpliendo. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios está con nosotros, Dios está en todo tiempo. A ver, recuerden antes de que ustedes se acercaran a Cristo, ¿cómo estaba su vida? ¿Y cómo hoy está? ¿O cómo estaba su vida antes de activarse al servicio, antes de venir y entregar su tiempo a la iglesia? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era su estatus de familia? ¿Cómo era su estatus en lo económico? ¿Qué era lo que sucedía antes de acercarte a Jesús? La palabra se cumple todos los días de nuestra vida. Y por lo tanto yo me he determinado a esto, a caminar en las bendiciones, a vivir en las promesas. Y la palabra de Dios
tal y como lo dice alguna de las frases de la serie, es la palabra profética más segura. Es más segura. ¿Quieres que Dios te profetice o quieres recibir una palabra? Iglesia, abre tu Biblia. Y ahí vas a recibir las promesas. Y es que a veces andamos por la vida y es que el pastor ayer en el retiro de provisión decía, este año no hay desánimo. Y es que si leemos la Biblia podemos entender que el desánimo no ocupa el lugar en nuestra vida. Que no ocupa la preocupación. ¿Qué leímos en Mateo 6? No afanéis por vuestra vida. Pero si somos capaces de creer la palabra, entonces ya no vamos a estar preocupados. ¿Pero qué? No leemos la palabra o no creemos la palabra que ya fue dada por nosotros, por Jesús. Jesús dijo, no afanéis por nuestra vida. No afanéis, no te preocupes qué va a pasar mañana. Yo tal vez, aquí hay alguien que tal vez hoy no sabe qué va a comer mañana, no sabe qué va a pasar mañana, pero yo te digo de parte de Dios, no te preocupes. La palabra que fue profetizada en Isaías, Emmanuel, Dios contigo. Dios tiene el control sobre todo, porque Dios está con nosotros. La palabra termina en Mateo 6:33. Quiero que me lo pongan ahí en la pantalla y puedas leerlo conmigo. Mateo 6:33 dice lo siguiente. Léelo junto a mí, dice 1, 2, 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Leámoslo una vez más, dice, mas buscad. Y creo que podamos entender esta palabra. Esta parte, esa instrucción que Dios da, que Jesús inspira en su palabra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Lo que yo me determiné este año fue eso, caminar en las promesas, no esperar a que las promesas se cumplan, pero entender que las promesas de Dios están girando alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Las promesas de Dios están siempre, pero depende de nosotros. Y la única manera de poder ver esas promesas cumplidas en nosotros es poner a Dios sobre todo. Yo solamente quiero ilustrarte en este tiempo. Si Dios es sobre todo, imaginémonos que este es Dios. Y si Dios está siempre, siempre va a haber una cobertura. Y eso quiere decir que siempre van a existir las bendiciones. ¿Pero por qué? Porque Dios está sobre todo. Si Dios no está sobre todo, entonces ¿qué hay? ¿Estás viviendo? Sí. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Estás viniendo a la iglesia? Sí. Probablemente estás entendiendo la palabra, quién sabe. Pero hoy tienes la oportunidad, iglesia, de poder poner a Dios sobre todo y poder entender que solamente poniendo a Dios sobre todo, las promesas de Dios van a estar ahí. Vamos a poder caminar y vamos a poder ver las promesas cumplidas. ¿Por qué? Porque Dios está. Porque Dios está. Porque Dios está sobre todo. Si Dios no está sobre todo en mi vida, entonces por eso me afano. Entonces por eso me preocupo. Entonces por eso digo, ¿por qué yo no recibo la sanidad? Porque Dios no está sobre todo. A veces decimos, ¿por qué Dios no responde a mi oración? Dios no está. ¿Por qué no prospera mi vida? Dios no está. Iglesia, Dios sobre todo tiene que estar en tu vida para que puedas ver esas promesas 24/7. Todos los días de tu vida. Porque la palabra profética que fue enviada por el profeta en Isaías, que dice que va a venir el Salvador y se va a llamar Emmanuel, y Emmanuel significa... ¿Qué significa Emmanuel? Dilo con convicción. Más fuerte. Y ¿sabes qué? Esta palabra es para ti, no es para mí. O sea, bueno, no es que no sea para mí, porque yo la disfruto todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida y mi familia podemos ver que Dios está con nosotros. Todos los días de nuestra vida. Hay veces que no hay de verdad.
y espero que si creas, a veces no hay para comer, pero Dios bendice. Y a pesar de que habemos muchos de nosotros trabajando, hay días en los que no tenemos. Pero Dios en nuestra vida está sobre todo. Sobre todo, y Dios cumple sus promesas porque creemos la palabra de Dios. Creemos que Jesús es el buen pastor. Y si entramos y creemos en la palabra de Dios, entonces podemos vivir una vida en abundancia. Pero solamente ¿qué? Poniendo a Dios. Y solo así vamos a ver esas promesas cumplidas en nuestra vida. Este año y a partir de hoy, yo te invito a que puedas determinarte a una cosa. A poner a Dios sobre todo. Pon a Dios sobre todo. Yo te invito a que te pongas de pie ahí en tu lugar. Hoy tienes la oportunidad de tu vida. La oportunidad de tu vida. La oportunidad de tu vida. Ayer el pastor decía y hablaba de Ezequiel. En el libro de Ezequiel habla acerca de un río. Y dice que todo el que entrare en ese río va a recibir sanidad. Que todo el que entrare en ese río va a ver las promesas de Dios cumplidas en su vida. Pero antes de esto, yo quiero solamente enseñarte 3 cosas que hoy tienes que hacer, si tú quieres. Porque esto lo único que le beneficia no es al pastor ni a mí. Esto a quién nos beneficia, a ti. Si tú haces de esta palabra principio en tu vida, entonces vas a poder ver ese cambio que viene a través de la palabra de Dios. 3 cosas que tenemos que hacer hoy. Primero, reconocer el poder de Jesús sobre todo. Y esto es entender que Jesús puede hacerlo todo. O sea, entender que Jesús y que no existe nada más que Jesús. Escucha, que no existe, que el trabajo no es antes que Dios. Que la familia no es antes que Dios. Y esto es un reto porque tienes que entender que Dios está sobre todo. Dios está sobre todo. Dios tiene que estar sobre todo. Y hoy tienes que tomar esa determinación. Segundo, reconocer el señorío de Jesús sobre nosotros. Reconocer el señorío de Dios, de Cristo sobre nuestras vidas, es entender que Él es el dueño de nuestra vida. O sea, que Él es el dueño de nuestras finanzas, que Él es el dueño de nuestra casa, que Él es el dueño de nuestra familia. Y así podemos encontrar muchas historias, pero así como Job no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, pero así como Job pudo entender y decir, Dios me dio, pero también Dios quitó. Si Dios me dio, Dios puede quitar, porque yo he entendido que Dios es el Señor y dueño de mi vida. O sea, reconocer el señorío de Jesús sobre nosotros. Y el tercer punto es reconocer a Jesús sobre todo. Fácil y sencillo, poner a Dios en primer lugar. Yo te hablaba y te decía hace un momento que el rango en el que Jesús esté en nuestro orden de prioridades va a determinar la medida en la que Dios nos va a bendecir. Hoy tienes la oportunidad de poder decirle a Dios y poder tomar esta palabra y decir, Dios, necesito que estés sobre todo. Yo no sé cómo estés en tu vida, yo no sé cómo estés iniciando este año 2024, pero ¿cómo nos fue en el año 2023? O sea, sinceramente no me respondas, pero ¿cómo te fue en el 2023? ¿Y cómo quieres que te vaya este año? Y si a nosotros nos fue bien, es obvio que queremos que nos vaya mucho mejor, ¿verdad? Pero si a nosotros nos fue más o menos, pues queremos que este año nos vaya bien. Y si a nosotros nos fue mal, entonces queremos que a nosotros nos vaya bien este año. Pero solamente poniendo a Dios sobre todo, vamos a poder ver esas promesas cumplidas. Yo te invito a que podamos a partir de hoy creer todas las promesas de Dios que ya están escritas. Y les recuerda las palabras que algún día te dieron. Yo sé que aquí que a muchos de nosotros Dios nos ha hablado directamente. Ha venido alguien y te ha dicho, hey, esto vas a hacer. Hey, esto tienes que hacer, tu familia esto, tú lo otro. ¿Y por qué a veces escuchamos la palabra y no hacemos nada?
Como Abraham nos enseñó a esto. La palabra fue dada a Abraham. Abraham pudo escoger hacerla o no. Pero hoy Abraham es una de las personas más importantes en la Biblia. Y amigo de Dios. Y hoy el reto es eso. Que puedas poner a Dios sobre todo. Sobre todo. Yo te animo a que hoy tomes esa determinación de poner a Dios sobre todo. Sobre todo. Este año tiene que ser diferente. Este año tiene que ser distinto al año anterior. Este año tienes que ver las promesas cumplidas. Ayer orábamos en el retiro de provisión para que Dios pueda depositar eso que queremos ver. Todo lo que hemos sembrado lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. La palabra de Dios respecto a nuestra economía dice: apruébame en esto y verás cómo las ventanas de los cielos se abren. Pero a veces entendemos y la palabra está de que tenemos que darle a Dios lo primero, pero no somos capaces de darle a Dios y serle fiel. Hablo de serle fiel a Dios. Y si hay una palabra, una promesa, una palabra profética de Dios en nuestra vida para nuestras finanzas, ¿por qué no damos nuestro diezmo? ¿Por qué no ofrendamos? Si Dios promete en su palabra, ¿por qué no lo hacemos? Y todos saben, sí voy a la iglesia, pero no diezmo. Sí voy a la iglesia, pero no sirvo. En la palabra de Dios y en los evangelios, servir es primordial. El que quiera ser mayor, tendrá que servir. El que quiera recibir de la promesa de Dios a través de su economía, tiene que probar a Dios y darle y serle fiel. Es fácil, iglesia. La palabra está. Nosotros decidimos si la creemos y si la hacemos. Cierra ahí tus ojos ahí en tu lugar. Señor, en esa hora venimos delante de ti. Primero queremos adorarte y exaltar tu nombre, Señor. Iglesia, vamos a tomar este tiempo para exaltar su nombre. Vamos a cantar hoy. Hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. Vamos, levanta tus manos en tu lugar y decláralo, dile gloria. Vamos, díselo como una oración esta mañana. Vamos, levanta tu voz y dile gloria al Padre. Levanta tus manos ahí en tu lugar, decláralo.
Vamos, díselo fuerte, levanta tus manos. Gloria al Padre. Señor, hoy en esta hora, hoy queremos, Señor, comprometernos contigo, a hacer solamente una cosa. Hoy queremos determinarnos, Señor, a vivir bajo tus promesas, a vivir en tus promesas. Pero hemos entendido, Señor, esta mañana que necesitamos ponerte a ti primero, que necesitamos ponerte sobre todo. Hoy, Señor, tomamos esa determinación en nuestra vida. Hoy, Señor, tomamos esa determinación en nuestra vida. Que para que tú cumplas tu promesa, que para que podamos ver, Señor, esa palabra entregada a nuestra vida, hechas realidades, Señor, tenemos que ponerte a ti primero en nuestra vida. Iglesia, hoy yo te invito a que si tú tienes esa determinación este día, ahí van a aparecer las determinaciones. Primero, reconocer a Dios. Quiero que abras tus ojos unos momentos. Reconocemos a Dios. Me pones ahí los puntos. Reconocer el poder de Jesús sobre todo. Que no hay nadie igual que Jesús. Que no hay nombre sobre Jesús. No hay otro nombre que se compare al de Jesús. Y tercero, reconocer a Jesús como nuestro Señor y reconocer a Jesús sobre todo. Si tú tienes esa determinación esta mañana, yo te invito a que puedas venir acá al frente y poder entregarle ese primer lugar a Dios en tu vida. Si quieres, cerrar tus ojos y puedes pasar acá al frente ya.